Hola gente, ¿cómo están? En este nuevo capítulo vamos a estar trabajando sobre la Edad Media y sobre sus estilos artísticos, el paleocristiano, el románico y el gótico. Cuando uno escucha hablar de Edad Media, cuando recuerda sobre Edad Media, normalmente las imágenes que vienen a la cabeza tienen que ver con castillos, caballeros en brillantes armaduras, princesas con hermosos vestidos, también con muchas brujas, con mucha persecución, con mucho oscurantismo. Y un poco como que toda esta construcción de imágenes en realidad ha sido realizada por la gran cantidad de películas, cuentos, historias, narraciones sobre esta época, pero poco tienen que ver con la verdad de este largo periodo histórico que ha recibido su nombre del periodo inmediatamente posterior, que fueron los renacentistas. El Renacimiento va a querer conectarse, tomar como fuerza de partida todo lo que fue el mundo clásico que vimos en el bloque pasado, Grecia y Roma. Entonces tomó estos 1000 años como ese gran espacio en el medio, oscuro, feo, pero que nosotros somos distintos. Y le puso este nombre de Edad Media. Sin embargo, la Edad Media no ha sido ni más ni menos que otros tiempos, con las mismas luces y con las mismas sombras que otros periodos de la historia, anteriores y posteriores. Nosotros vamos a hablar de medioevo para ubicarnos, ya que son los nombres que normalmente se emplean, pero vamos a estar hablando particularmente de, en este primer bloque, de paleocristiano, ¿sí? Después veremos en los otros dos videos el románico y el gótico. Cuando nosotros hablamos de el paleocristiano, vamos a estar hablando de un periodo muy específico de la historia que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y que se va a desarrollar sobre los primeros siglos de este periodo. El arte medieval, un poco un resumen, les dejo en este enlace de un video bastante breve que les permite ver estos 1000 años de historia de forma concisa para poder tener unas nociones básicas. Así que les recomiendo que lo vean. Ahora nos vamos a centrar en esta recta histórica que la hemos visto o la vamos a ver según cuando estén viendo este video en el aula, en el cual nos ubicamos con los periodos principales durante el medioevo. Vamos desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Sí? Durante estos 1000 años vamos a estar hablando de Edad Media. Cuando hablamos del inicio de la Edad Media, estamos hablando de la expansión del cristianismo, que se da en la primera parte, en los primeros siglos, hasta aproximadamente desde el siglo V, finales del siglo IV, según el momento histórico que se tome, hasta el siglo VI. Cuando hablamos del arte paleocristiano, algunos incluso incluyen o se superpone este periodo con el final del arte romano, ¿sí? En donde vamos a ver que hay una persecución de los cristianos a partir de su surgimiento, de su crecimiento como movimiento religioso, que va a ser a partir del año 33 en adelante, y principalmente hasta que llega el emperador Constantino, que es quien se vuelve cristiano, que es el primer emperador cristiano que va a tener Roma, y a partir de allí la religión cristiana deja de ser perseguida, con momentos en los que vuelve algún emperador que quiere restaurar los sistemas antiguos, no están de acuerdo los dos imperios, pero progresivamente va a dejar de ser perseguida hasta que llegue a convertirse en la religión oficial del Estado, en cuyo momento realmente va a pasar a ser la religión principal e incluso muchas veces a perseguirse a quienes no comparten esta fe. Así que en esa primera parte vamos a tener un primer momento que se solapan el movimiento anterior que estuvimos hablando sobre el mundo clásico y el nacimiento del arte paleocristiano hasta el siglo VI, en donde ya está consolidado y es totalmente público. Allí algunos autores van a estar hablando de un momento de transición entre el siglo VI y el siglo X, al que le llaman arte prerrománico, en el cual
hay algunos elementos todavía del arte paleocristiano mezclado con muchos elementos del Imperio Romano, de lo que ha quedado del Imperio Romano, y también con muchos elementos de los pueblos que van a ocupar ahora esos nuevos territorios de Europa Occidental, que son los pueblos a los que los romanos llamaban bárbaros, ¿sí? Esto ya lo habíamos hablado en el video anterior, pero estos pueblos van a ir conquistando distintas partes de Europa, lo vamos a ir revisando rápidamente, en donde se van instalando y consolidándose hasta formar los primeros protoestados de los países que hoy conocemos en Europa. Luego vamos a hablar a partir del siglo X, XI, hasta el siglo XIII aproximadamente, de arte románico propiamente dicho, ¿sí? Con características muy específicas, con mucha utilización de grandes contrafuertes, con mucha utilización del arco romano como una de las figuras principales, y sobre el final de este periodo vamos a notar una mejora tanto en la economía como en la organización política que lleve hacia lo que vamos a llamar el arte gótico. Los últimos siglos de este periodo, entre el siglo XIII y el siglo XV, vamos a estar hablando de arte gótico, que es un poco la antesala al Renacimiento. Sin el periodo gótico hubiese sido imposible pensar en un Renacimiento como lo vamos a conocer, o quizás ya lo han visto en distintos momentos. Así que un poco con esta estructura en la cabeza vamos a ir arrancando este recorrido, este viaje rápido de 3 bloques sobre lo que ha sido el ámbito occidental del arte en la Europa de la Edad Media. Bien, nos vamos a centrar primero en el arte paleocristiano. El arte paleocristiano se da en un contexto de muchísima persecución inicialmente, en donde el Imperio Romano va a perseguir a los cristianos acusándolos de muchas cosas, seguramente no todas ellas reales. Entre otras se los acusa de el incendio de la ciudad de Roma, que posteriormente la historia va a adjudicarle a Nerón. No se sabe en realidad cuáles fueron las condiciones, pero sí que este grupo va a ser perseguido, apresado, se lo va a utilizar mucho para los entretenimientos del Coliseo, haciéndolos enfrentar con animales salvajes o hasta incluso, según algunas historias, que no precisamente lo hacen quedar muy bien al emperador Nerón. Él iluminaba sus jardines con antorchas humanas de estos cristianos. Así que realmente lo que sí es cierto es que va a ser la época de los mártires de la iglesia, en donde muchos seguidores de Cristo van a ser asesinados por su fe y van a mantener la fe hasta el último momento, y por eso vamos a ver que se esconden. Para poder esconderse, el arte va a empezar a tener características muy particulares, y entre ellos vemos acá uno de ellos, que es las catacumbas. Los primeros cristianos estaban esperando la inminente vuelta de Jesucristo, por lo tanto ellos querían guardar y preservar los cuerpos, a diferencia de los romanos que los quemaban, porque en el momento que volviera Jesucristo, estos cuerpos iban a resucitar para vivir eternamente. Entonces tenían que cambiar el método de entierro. A diferencia de los romanos, ellos necesitaban preservarlos, pero a su vez eran perseguidos. Entonces buscan lugares de encuentro que sean escondidos. Algunos se van a encontrar en casas de algunos romanos, principalmente de alta sociedad, que tienen sus propias mansiones, y otros se van a encontrar en las catacumbas, que son lugares bajo tierra, con grandes pasadizos que se van a extender incluso actualmente a lo largo de grandes ciudades como Venecia, por ejemplo, o París, y rodeadas de los nichos donde ponían los restos de estos primeros cristianos. Progresivamente van a ir tomando elementos del arte que los rodeaba, que era el arte romano, y uno de esos elementos va a ser el mosaico, ¿sí? Como vemos acá, algunos elementos, adaptándolos a las imágenes y los símbolos que van a tener estos primeros cristianos. Estos cristianos van a comenzar su salida pública en el año 300, aproximadamente 311, cuando esas persecuciones que van a darse por varios emperadores de alguna forma empiecen a bajar.
Antes de eso van a tener un lenguaje sumamente clandestino, por lo cual tenía que ser muy simbólico para que nadie lo entendiera y solo entre ellos pudieran comprender el código, y sencillo, porque no se trataba de grandes artistas, sino de gente común que tenía que comunicar sus ideas. Algunos hablan de hasta incluso un arte pobre desde lo técnico a lo material, o un arte muy sencillo. Sin embargo, se trata de un arte altamente simbólico que va a iniciar todo lo que va a ser la iconografía cristiana que conocemos hasta el día de hoy. A partir del año 311, con el Edicto de Milán, se va a dar la libertad religiosa, comienza la tolerancia hacia el culto cristiano, y por eso vamos a tener cada vez estos cristianos más, como les decía hace un rato, públicamente expresando su fe, ¿sí? Y se van a prohibir los cultos paganos. Esto va a hacer que la persecución se dé vuelta y se empieza a perseguir a estos paganos por la práctica de sus antiguas creencias. A partir del año 391, ya el cristianismo va a ser una religión oficial dentro del Imperio Romano y va a formar parte de la política del Imperio Romano. Este primer arte, ¿sí? Incluyendo su primera etapa clandestina y su segunda etapa de inicio de salida a la luz, va a ser un arte que va a ser un puente, una conexión entre el mundo clásico romano y este nuevo mundo medieval, que va a estar formado por los antiguos pueblos romanos, por aquellos que estuvieron sometidos al poder del Imperio Romano, pero también por los nuevos pueblos de las distintas tribus bárbaras que van a ir conquistando las tierras que el Imperio Romano va dejando a medida que el Imperio Romano de Occidente va cayendo. Entonces, en este contexto se va a dar un arte que va a tener un alto sentido simbólico. Recordemos que estamos hablando exclusivamente del arte de los pueblos cristianos, ¿sí? Paralelamente a esto se sigue dando el final del arte romano, y se va a dar también, que se pueden estudiar en forma particular, manifestaciones artísticas de los distintos grupos, de las distintas tribus bárbaras que están conquistando Europa. Sin embargo, vamos a ver que tenemos una fuerte característica de lo romano dentro de esta nueva adaptación a lo cristiano. Por eso es que después vamos a hablar más adelante de un arte románico que hace mucha referencia a Roma. Estos pueblos bárbaros van a ver a Roma como el subperfecto, con esta cuestión de una idealización del pasado permanente, en donde ellos ven que ese pueblo romano había logrado construir un imperio, carreteras, comercio, bienestar, la Pax Romana. Pero ellos conocieron a una Roma cristiana, que fue cuando ingresaron al reino, a lo que había sido las fronteras del imperio. Entonces tratan de copiar ese imperio, y una de las cosas que van a tomar va a ser el volverse cristianos. No necesariamente todos bajo el rito católico. Por ejemplo, los godos van a ser pelagianos. Vamos a tener distintas ideas dentro del cristianismo en estas primeras etapas, hasta que se consolide la Iglesia católica. En este primer momento del paleocristiano vamos a tener muchísimos símbolos, muchísima iconografía, ¿sí? Son todos estos signos que después van a ir siendo asociados a distintos aspectos de la fe cristiana, incluso dogmas de fe que ha establecido la Iglesia, ¿sí? Y de alguna forma el cristianismo desde el primer momento va a ver la capacidad que tiene el arte para comunicar ideas aún a aquellas personas que no saben ni leer ni escribir, ¿sí? Recordemos que estamos en una época donde esta posibilidad de leer y escribir es para muy pocos. Por ejemplo, aquí vemos una pintura, una gráfica de una pintura que está en la catacumba de Santa Priscila, también una mártir de este primer periodo, en donde vemos a una María todavía muy romanizada, con Jesús en brazos, ¿sí? Y acá vemos algunos de esos símbolos que vamos a empezar a ver en las paredes. Muchos de estos símbolos se dibujaban en paredes de forma muy sencilla para marcar los lugares donde estaban los cristianos escondidos cuando todavía eran perseguidos. Pero también estos se van a ir perfeccionando y van a ser lo que va a decorar las catacumbas y también los primeros templos cristianos, que vamos a ver un poquito más adelante. Bien,
Veamos algunos de estos símbolos, ¿sí? Son muchos. Uno de ellos va a ser la palmera, ¿sí? Que va a ser un símbolo de eternidad, principalmente porque es una planta perenne que continuamente se mantiene verde, ¿sí? Y se lo considera como el árbol de la vida. Va a ser muy representado en mosaicos, principalmente en varios mausoleos de la época. El fénix, como símbolo de la resurrección, esta ave mitológica que muere y renace de sus cenizas, ¿sí? Y de alguna forma representa la imagen de Jesucristo. El pavo real, que está asociado a esa idea de inmortalidad, principalmente asociado, suele estar cerca del árbol de la vida, de las palmeras, muy asociado a lo que fue el paraíso original y el esplendor de ese paraíso original, ¿sí? Y la inmortalidad del alma, principalmente debido a la belleza de su plumaje. El pelícano, también basado en una leyenda que era una leyenda romana, en donde este tipo de aves lastimaba su pecho para darle de comer a sus hijos con su propia sangre. Y a partir de esa leyenda se vuelve un símbolo de Jesucristo, que muere para darle la vida a el resto de los hombres. Así que lo vamos a ver en muchos mosaicos también de este periodo. El orante, representado como el fiel que sigue a Jesucristo, o a veces incluso asociado al mismo Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver que en esta tradición de pinturas va a haber pinturas muy similares a las que vemos en el último periodo del Imperio Romano, pero incluso con algunos rasgos un poco menos estilizados, menos perfeccionados, y más cercanos a el símbolo, a sacar las esencias de esos rasgos que permitieran reconocer de qué se estaba hablando. Vamos a ver también que dentro de estas formas va a haber mucha influencia de las formas romanas tardías, ¿sí? Fíjense en el peinado, en la forma de los ojos, que hay mucha de la representación propia del final del mundo clásico que habíamos visto. Para el orante se tomó como modelo al moscóforo, que era un tipo de representación que venía incluso desde mucho antes del Imperio Romano, venía desde el arte sumerio, en donde había siempre representado una persona que oraba y alababa a los dioses. Entonces, a partir de eso se va a ir modificando hacia el orante y hacia otra figura que va a ser muy importante en este periodo de historia, que va a ser el buen pastor, ¿sí? El buen pastor es el símbolo de Jesús, es Dios en la tierra, y lo vamos a ver un poquito más adelante con más detalle. Vamos a ver también la representación del vino, de las uvas, ¿sí? Recordemos que en varios pasajes de la Biblia se habla de la vid como ese símbolo, esa metáfora de la iglesia y de Dios, que se va conectando, que cada hoja representa a uno de los cristianos que forman la iglesia, ¿sí? Así que vamos a ver mucho de esto en las representaciones cristianas. Bien. Otro símbolo que es tomado propiamente del Imperio Romano va a ser la corona de laureles, ¿sí? Que es justamente el símbolo de triunfo entre los romanos. Entonces se la va a tomar para representar a los cristianos, que triunfa principalmente Cristo sobre la muerte. Otra imagen van a ser las veneras. Si bien hace referencia originalmente esta forma de arco y que tiene como rayos, ¿sí? Está haciendo referencia a la forma que dio nacimiento a la Venus, que es la concha marina. Desde allí se toma, pero se utiliza para enmarcar a personas importantes o a símbolos, como en este caso el cresmón, ¿sí? El faro, ¿sí? También como una representación de la luz de Cristo, de la luz de la iglesia sobre el mundo, de esa esperanza. Y este es uno de los elementos más representativos y más comunes que se utilizó en este momento. Va a ser el pez. Algunos peces muy detallados, como vemos acá, hacen tanto referencia a la multiplicación de los panes y de los peces,
como también a Jesús pescador de hombres. Pero otras simbologías muy sencillas, como estas dos líneas curvas que van a ser normalmente solas, incluso a veces sin esta frase, que se pueden dibujar muy sencillamente en una pared para indicar dónde era el camino a los cristianos que estaban buscando el lugar de oración o de reunión de ese grupo. Y esta sigla que vamos a ver escrita mucho en distintos formas, incluso algunos con unos cuadros mágicos que se dan durante la Edad Media, en la cual lo que se está poniendo es el acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, en donde vamos a ver escrito en latín esta frase y vemos las primeras letras escritas dentro de este símbolo del pez. ¿Sí? Símbolo que se utiliza incluso hoy, hasta incluso en el marketing, pero está cargado de una gran simbología, de una gran iconografía tradicional cristiana. También vamos a ver lo que tiene que ver con los panes y los peces, esta asociación de las dos sustancias que tienen que ver con la multiplicación de los panes y los peces en la Biblia. Después vamos a tener el monograma de la I y de la Chi en latín, que son las iniciales de Jesucristo o Jesucristi en latín, que van a ser la asociación más común de este símbolo que representa hasta el día de hoy al Vaticano, ¿sí? Lo vamos a ver en distintas formas hasta que adopte esta forma circular donde se le añade el alfa y el omega, significando el inicio y el fin en Cristo, y le vamos a llamar crismón, símbolo que lo vemos muy habitualmente en distintas iglesias, banderas o iconografía cristiana hasta el día de hoy. El círculo que lo rodea está asociado al sol y tiene que ver con estas primeras ideas de Jesús asociado a la imagen de Apolo, queda muy tomado como la imagen iconográfica desde la cual partió la representación de Jesucristo. También vamos a ver al Espíritu Santo en forma de paloma, la paloma incluso que trae la rama de olivo, símbolo de la llegada del alma al cielo, tomado del Antiguo Testamento, en donde la paloma sale del arca de Noé y encuentra esta rama de olivo como llegada a la tierra ya después del diluvio. Otro elemento que se toma de iconografía judía es el nudo de Salomón, que si bien no figura en la Biblia esta imagen en particular, pero sí tiene que ver con esta iconografía tradicional del pueblo judío, en donde había una unión indisoluble entre lo que era la naturaleza humana y divina de Jesús. Esto va a ser un factor de mucho debate en el inicio de la religión cristiana. Incluso varios de los grupos que se diferenciaban de lo que era el cristianismo católico no van a compartir esta idea, por lo cual este símbolo se va a volver muy importante en este primer momento para diferenciar a la Iglesia Católica de las otras ideas que estaban dando vueltas y que luchaban por imponerse. También vamos a ver el ancla como ese símbolo de esperanza, de estabilidad, y que además también tiene una forma de cruz asociada. Recordemos que la cruz inicialmente no era un símbolo muy querido por los cristianos, ya que representaba la muerte de Jesús, y los cristianos pretendían en este primer instante resaltar la resurrección de Jesús, ¿sí? Esta cruz que poco a poco va a ir ganando espacio, y que va a ir adquiriendo otro sentido, que va a ser principalmente el de los 4 puntos cardinales, y también la unión entre el cielo y la tierra en esa cruz vertical, y entre todos los hombres entre sí en su brazo horizontal. Poco a poco va a ir ganando representatividad y se va a volver el símbolo principal de las distintas confesiones cristianas que existen en el día de hoy. Estas imágenes las vamos a ver en distintos lugares.
tanto en paredes, en representaciones, ya cuando los cristianos practicaban su religión de forma pública. Pero una imagen muy peculiar son los lucernarios, que van a ser muy común para los cristianos porque para entrar en las catacumbas, en la parte en donde eran perseguidos, hacían falta estas lámparas de aceite donde se prendía el fuego para poder iluminar su camino. Y vamos a encontrar muchas que tienen esta representación y que van a ser hechas por las mismas personas que las usan muchas veces, ya que tenían que ser escondidas por la simbología cristiana que estaba asociada. Otra simbología que vamos a encontrar también en muchas pinturas va a ser el barco, ¿sí? Como ese símbolo de la iglesia que se está construyendo y que es guiada por Jesús como timonel para llevarnos a la vida eterna. Poco a poco vamos a empezar a ver las representaciones de Cristo, y esta es una de las primeras representaciones que se tiene de él, un Cristo sedente que, si lo vemos, tiene mucho de representación casi incluso griega, ¿sí? Fíjense esos rulos, esa perfección del rostro, la representación de las telas, ¿sí? En este caso es una representación del siglo IV, ya cuando el cristianismo era una religión que podía practicarse en público. Y está representado como un hombre que sabe mucho de leyes, ¿sí? Justamente muy asociado a las representaciones que se hacían de senadores o de eruditos en el mundo romano. Así que vemos acá cómo se toma esos elementos romanos y se los trae hacia elementos cristianos. Fíjense acá esta imagen del buen pastor. También vemos un pastor que es un pastor romano con esta toga, con la oveja sobre los hombros, ¿sí? Y es precisamente este rescate que hace Jesús de cada una de sus ovejas. Aquí vamos viendo cómo avanza esa representación. Seguimos con representaciones en el momento en que la iglesia ya es pública, por eso vamos a ver una muy buena representación de muy buena calidad, ¿sí? Ya tenemos artistas oficiales que van a estar construyendo estas estatuas y mostrando cómo Jesús salva el alma. Pero seguimos viendo estos elementos muy asociados a la representación romana. Incluso se toma, como les decía recién, como figura para construir la imagen de Cristo, la representación de Apolo. Otras, en cambio, fíjense que esta es un poquito anterior, del siglo III, está en una catacumba, zona en donde vamos a ver mucho más escondidas estas representaciones para que no fueran encontrados, en donde ya no vemos una perfección técnica tan grande como las anteriores, justamente porque era realizada por estos fieles solamente por ese fervor religioso que los acompañaba. Aquí tenemos otras representaciones del buen pastor, hechas en la clandestinidad, también son de catacumbas, ¿sí? En este caso en forma de pinturas. Seguimos viendo los elementos romanos, ya que ellos aprendieron el arte de los romanos, eran parte del Imperio Romano, ¿sí? Y también vamos a empezar a ver otra asociación muy fuerte, que va a ser la asociación de Adán, que lo vemos aquí representado en su diálogo con la serpiente, asociado a la figura de Hércules, ¿sí? Que también vence a la medusa. Entonces vamos a ver que muchas de las imágenes de representación de este primer momento de la historia bíblica, de la creación del mundo, vamos a ver una asociación con la imagen de Adán en el mundo romano. Perdón, con la imagen de Hércules en el mundo romano. Acá ya vemos una de las primeras representaciones de una de las ramas que va a perder frente al cristianismo, que son los arrianos. Una rama que va a tener ideas que se oponen a la utilización de la religión por parte del Estado romano, que lo van a hacer una vez que la vuelvan la religión oficial, y que propugnaban por la igualdad de los hombres y la separación entre Estado e Iglesia. Al menos en términos actuales. En ese momento se decía de otras formas, pero la idea era la misma. Este es el baptisterio de los arrianos, que finalmente van a algunos a unirse a la Iglesia Católica y otros van a ser condenados por herejía, en donde vemos un mosaico donde lo vemos a Jesús siendo bautizado, ¿sí? Y el Espíritu Santo sobre él, y a Dios Padre, que si vemos aquí sobre la cabeza tiene unas pequeñas formaciones que algunos pueden anticipar lo que va a ser la aurora, que ya la vemos en Jesús y en los santos que rodean esta imagen, pero que en realidad tiene mucho que ver con que
se asocia la representación de Dios Padre con Zeus, ¿sí? Y Zeus se lo representaba con cuernos, ¿sí? Entonces a este Dios Padre se lo representa de forma muy similar a lo que había sido Zeus. Fíjense aquí cómo se ve con más detalle en el mosaico, ¿sí? Vemos un cuerpo no tan perfecto, justamente porque estas figuras son hechas también en tiempos de persecución y por lo tanto no son hechas por los artistas más expertos, sino con un alto grado de simbolismo por parte de la gente que lo representa, a la que le interesa más el sentido de la representación que la factura técnica que ésta tenía. Acá ya lo vemos un poco más adelante en el tiempo, en el mausoleo de Gala Placidia, otra mártir de este momento, pero hija de ricos romanos que van a hacer un monumento muy grande para esta mártir. Vamos a tener también representaciones de la bóveda celeste, ¿sí? De las estrellas, del cielo, en los techos de muchos de estos espacios, pensando en la asociación del alma que llega al cielo. Por último, dentro de las representaciones, una de las representaciones importantes que tenemos son los tetramorfos. Los tetramorfos van a ser los antecesores, en la Edad Media se van a desarrollar y perfeccionar y van a llegar al barroco con mucha fuerza, en donde vamos a ver símbolos, ¿sí?, que representan a los 4 evangelistas. Vamos a tener al león representado en San Marcos, que después va a ser muy tomado bastante después del siglo XV, por los venecianos como protector de su ciudad. Y así cada uno de ellos va a estar asociados a distintos valores y ideas que se asocian con cada uno de los evangelistas. Sobre esto les he dejado también un material que pueden recorrer, es muy breve pero muy claro, sobre cómo se construían estas representaciones. Vamos también a la arquitectura, vamos a dar un vistazo rápido a qué pasa con la arquitectura del periodo paleocristiano. Les he dejado también aquí un material que muestra varios espacios, y en el material que tienen para recorrer hay también varios enlaces a materiales en 3D que pueden recorrer y explorar con mucho detalle, así que se los recomiendo. Primero que nada vamos a tener en lo que es la arquitectura paleocristiana las catacumbas, ¿sí? Van a ser el primer elemento, van a ser el antecesor de lo que van a ser los cementerios públicos, y como les digo, son, como les decía hace un rato, son estas grandes pasillos que se iban excavando en la roca, bajo tierra, bien escondidos, muy oscuros, pero altamente decorados, con algunos espacios para el encuentro de los cristianos y otros espacios, nichos en la pared, para enterrar los restos de sus muertos. Algunas de las catacumbas más conocidas son la de San Calixto en Roma, que los cristianos tenían como lugar de refugio en plena Roma, ¿sí? Incluso algunos pasaban muchas horas al día, muchos tiempo, incluso escondidos aquí abajo para no ser atrapados por los romanos cuando los perseguían. Vamos a ver que están hechas con formas de arcadas, y que en algunas partes van a tener pequeños templetes en donde se podían reunir los romanos, y también estos nichos en la pared donde podían dejar los cuerpos. Fíjense aquí arriba las decoraciones en bajo relieve de algunas partes de las catacumbas, otras eran más sencillas, dependía mucho de el momento de la persecución en el que fueron construidas. Las zonas de reunión donde se juntaban a compartir el pan, lo que posteriormente se va a convertir en la comunión, estaban decoradas, pintadas, con muchos colores, ¿sí? Y estas representaciones cargadas de simbolismo de las que veníamos hablando antes. Aquí tenemos otra imagen de las catacumbas, en donde vemos también restos de vasijas, y muchas de ellas bastante han sufrido mucho el daño del tiempo, ya que no fueron construcciones hechas con mucha inversión, así que han costado mantenerlas, ¿sí? Fíjense aquí, también vemos esa arcada muy bien representada, la decoración de las paredes muy propia de los romanos, ¿se acuerdan que lo habíamos visto también en la pintura de Pompeya? Y luego, cuando a partir del año 313, con el edicto de Milán, la iglesia salga al público, van a tener que tomar algún tipo de formato arquitectónico para construir sus templos.
y no querían tomar ningún formato que haya sido de los templos anteriores dedicados al paganismo, así que toman como elemento la basílica. La basílica romana había sido utilizada principalmente como edificio de justicia, de reuniones, incluso de mercado, y la adaptan para utilizarla como el modelo básico para las iglesias que se van a desarrollar posteriormente. Una de las basílicas más conocidas en este tiempo va a ser la Basílica de San Pedro. No es la actual iglesia de San Pedro, va a ser derrumbada posteriormente y vuelta a construir en el barroco con un estilo totalmente distinto. Pero esta primera Basílica de San Pedro va a tener estas tres estructuras. Tarda muchos años, casi 2 siglos en terminar de construirse, en donde vamos a ver primero la basílica, que es esta parte que está aquí, con 3 naves separadas por columnas, una nave central más alta y 2 naves laterales un poco más bajas, y el ábside en la punta, donde va a estar el altar, y un brazo transversal que le va a dar esta forma de cruz en la tierra. Luego vamos a tener aquí un parque central también rodeado de columnas y la entrada principal. Aquí vemos el interior de esta primera Basílica de San Pedro. Este es el patio, ¿sí? En donde vemos acá la representación de una fuente que estaba en la parte central, que era la fuente de la piña. Piña que sigue utilizándose hoy como decoración dentro del Vaticano. Esta es la estructura de lo que era específicamente la basílica, la parte del fondo que veíamos recién en estas 3 partes. Acá tenemos el transepto, que era este brazo que empezaba a dar la forma de cruz, después se va a ampliar hasta adquirir la forma de cruz latina que conocemos mucho. En la primera parte vamos a tener las escaleras. Uno entraba por la principal parte, luego la galería con la fuente en la zona central, que era el atrio. Luego la entrada a las naves con la nave principal más alta y las naves secundarias. Y el ábside en la punta donde estaba el altar. ¿Sí? Aquí vemos una representación en donde se ve con más detalle. Esta es la parte de la basílica propiamente dicha. Acá se ve cómo esta nave central es más alta y las naves laterales son más bajas. El atrio con la fuente de la piña como zona central. Y la puerta de ingreso con su escalera y la primera torre donde va a empezar a hacerse esta costumbre del campanario. Fíjense que respeta mucho el modelo que habíamos venido viendo de templos, en donde vamos a tener una zona más abierta donde pueden entrar todo el mundo, y a medida que vamos hacia el final, zonas cada vez más sagradas hasta que esté el Sancta Sanctorum, donde solamente pueden ir los sacerdotes. Una vista de la misma basílica en donde está el corte frontal de las 3 naves, y una vista de planta de la basílica en donde van a poder ver la estructura que tenía, ¿sí? Les he puesto esto en material porque creo que puede ser muy útil para la construcción de las maquetas. Aquí tienen otra vista lateral, ¿sí? En este video se desmenuza con mucho detalle la estructura de esta antigua Basílica de San Pedro, así que se los recomiendo para que lo puedan revisar. Este es el frente de la basílica, de lo que era la Basílica de San Pedro. Esto sí se ha mantenido al día de hoy. Es hoy la Basílica de San Pablo. Se llama Basílica de San Pablo Extramuros por la ubicación que tiene dentro del Vaticano, y vamos a ver que su parte superior está retomada en periodos posteriores para su decoración, ¿sí? Así que esos mosaicos no son propios del paleocristiano. Aquí vemos el interior de esta misma basílica, en donde vemos la estructura base que tenía la basílica inicialmente, cubierta de pisos de mármol, que fueron agregados en el barroco, lo mismo que la decoración de sus techos. Pero las columnas y las arcadas sí son originales del paleocristiano, ¿sí? La Basílica de Santa Sabina, en donde vamos a ver nuevamente el elemento de los arcos muy presente. Ya acá nos empezamos a extender y estamos casi en el periodo prerrománico, en donde vemos mucho ladrillo, ventanas no muy grandes, que cubren estas grandes estructuras que venían siendo las basílicas, ¿sí? Fíjense que todas tienen la misma estructura, el ábside semicircular en la punta, el altar, y las naves laterales y la nave principal en la zona central, ¿sí? En este caso es el interior de la basílica que veíamos recién por fuera.
Aquí vemos Santa María la Mayor, también en el interior, al ábside, la nave central y las naves laterales. Este techo también fue remodelado en el barroco. Esta es otra forma, el baptisterio de los arrianos, del cual vimos el interior de hace un rato con el mosaico que representaba a Cristo y a Dios Padre y al Espíritu Santo. Fíjense que acá tenemos un modelo octogonal, ¿sí? Como la iglesia de Capilla. Yo les he contado en clase que la iglesia ha sido tomada de estos modelos octogonales de los baptisterios romanos. Y a partir de eso tiene el ábside en un costado y las arcadas, mucha piedra mezclada con ladrillos, ¿sí? Este es el interior del baptisterio con todos sus mosaicos. Fíjense que esto sí es original de la época paleocristiana, en donde vemos estos mosaicos muy coloridos. No vemos tanto mármol como vamos a ver en periodos posteriores, ¿sí? Sino mucho trabajo de mosaico muy parecido al tardo romano, ¿sí? También vamos a tener otros baptisterios, todos estos también tomando esta forma octogonal, en este caso el de Juan de Letrán, que también está en el Vaticano, ¿sí? Aquí tienen el mausoleo de Gala Placidia, del que hoy también vimos algunas imágenes de su interior en cuanto a los símbolos. Fíjense que vemos un mausoleo con formas cuadradas en la parte externa y con grandes arcadas en el interior que le dan estas formas casi circulares. En este caso es otra de las mártires de la época, Santa Constanza, con su propio mausoleo. Muchas de estas cuerpos habían sido guardados en catacumbas y luego de su posibilidad de ser libres, estos mausoleos se hacían a los ojos de todo el mundo. Vemos acá el mausoleo de Santa Constanza en su vista superior. Este mausoleo es totalmente circular, es una de las características que lo destaca y lo diferencia. Vemos solamente una zona que rompe el círculo, que es el ingreso, que está aquí. Y adentro estas grandes arcadas con las columnas de estilo romano y las ventanas en la parte superior para que ingrese la luz. Fíjense lo que son los pasillos con esta nave circular que rodea a la zona central, y esto es lo que veíamos hace un rato del símbolo de las vides y sus hojas que está en este mausoleo, ¿sí? Acá vemos la Basílica de Santa Sabina, ya también entrando casi sobre el final del Paleocristiano, comenzando el periodo prerrománico, ¿sí? Con exteriores muy lisos, con formas muy netas y masivas, ¿sí? Este es el frente de la Basílica de Santa Sabina, ¿sí? En donde vemos el ingreso rodeado de columnas, ¿sí? Y este es el interior. Aquí sí vemos un techo original, que tiene un trabajo, esta zona hecho en madera, pero vemos ya no tantos detalles en mármol, ¿sí? Mucho más liso, y el altar, el ábside, perdón, rodeado de mosaicos. Este ha mantenido más este periodo, ¿sí? Volvemos al mausoleo de Santa Constanza en otra vista, en donde podemos ver su tamaño, es mucho más pequeño que las basílicas, ¿sí? El interior, en donde vemos circular y cómo está en la zona central la tumba de la santa, ¿sí? Es un sarcófago de mucho lujo que se hizo por una familia rica de Roma ya convertida al cristianismo, ¿sí? Y es básicamente una rotonda este edificio, ¿sí? Acá vemos los elementos de decoración. Se utiliza actualmente como iglesia. El interior del baptisterio de San Juan de Letrán, también remodelado con estilo barroco posterior, ¿sí? Y como último elemento que vamos a ver del paleocristiano, tiene que ver específicamente con los sarcófagos, que se van a volver un elemento muy fuerte en el paleocristiano, considerando que ellos querían mantener los cuerpos de sus muertos, a diferencia de lo que pasaba con los últimos romanos, ¿sí? Entonces aquí vamos a encontrar muchos sarcófagos en mármol, ¿sí?
que van a estar tratando de representar hechos de distintos momentos del Evangelio. Por ejemplo, aquí a Jesús con Lucas, Marcos y Juan, ¿sí?, sobre la barca en el momento de la tormenta descrita en el Evangelio. O en este caso vemos a Jesús buen pastor, cuya protección es pedida en este texto, y estas formas geométricas que rodean a la representación, ¿sí? Aquí también vemos estas formas geométricas que rodean a Jesús recibiendo el alma de quien descansa en su interior. En este caso se trata de todo un friso en donde vamos a ver las representaciones de Jesús al centro con los apóstoles en distintas situaciones y las vides que rodean a cada una de las escenas en las que se separa este friso, ¿sí? Esas arcadas que forman las vides. Otra representación también de otro sarcófago de Toledo. En este caso vamos a ver distintos momentos de la Biblia, Adán y Eva, la adoración de los magos, ¿sí?, que van a ser un friso conjunto que tome todos estos elementos. En este caso es la representación del buen pastor, en donde vemos las vides en el medio, las ovejas, los ángeles, y Jesús que va rescatando a esa oveja perdida de la que habla en la Biblia. Otro frontal organizado en este caso bajo arcadas, ¿sí?, en donde vemos todo lo que es la pasión de Cristo con el crismón al centro. Otro sarcófago en este caso de Junio Basso. Fíjense cómo va aumentando la decoración y la exquisitez de las representaciones. También en este caso vemos el Vía Crucis y también la creación. Fíjense cómo va empezando a aparecer esta representación que va a haber en las iglesias hasta el día de hoy de símbolos que están muy estandarizados con respecto a qué representan. Por ejemplo, el camino de la Vía Dolorosa. En cada uno de estos sarcófagos vamos a ver ya progresivamente más detalle en la escultura, justamente porque se trata de momentos en los que ya el cristianismo empieza a ser público y puede comenzar a hacer ostentación, empiezan a integrarse personas cada vez de mayor poder económico que quieren llegar al cielo. Fíjense en este caso cómo se ve bien claro la concha marina de la que hablábamos, que estaba muy asociada a Venus y al nacimiento de Venus, para rodear las imágenes de Cristo o las imágenes de los santos. En este caso el buen pastor o el Cristo sabio, ¿sí? Los tres son representaciones de Cristo, pero como vemos todavía no hay un solo estereotipo que unifique a la imagen de Cristo, sino que cada artista lo va representando en modelos distintos. Poco a poco estas formas van a ir empezando a integrarse hasta dar una sola imagen, ¿sí? Otra forma también fueron las lápidas, ¿sí? En las catacumbas solía cubrirse este cuerpo con la lápida, y esta lápida podía tener bajos relieves, como el faro, que ya lo hemos visto antes, alegoría de la fe cristiana. El arte paleocristiano va a ser un arte que va desde lo muy primitivo, muy sencillo en esas representaciones, buscando esconderse, hasta llegar en su etapa pública a ser un arte con alto simbolismo, muy cargado de símbolos que tratan de forma sencilla comunicar ideas muy complejas. Eso va a ser su principal función, y el arte durante todo este milenio va a tener como función el comunicar las ideas de la iglesia, las ideas de la fe, a un pueblo que no sabe ni leer ni escribir, ¿sí? Entonces va a ser un arte altamente pedagógico, y en esto el arte paleocristiano va a ser el primero en hacerlo. En un primer momento va a ser una religión de gente pobre, de gente perseguida, de gente marginada de la sociedad, pero va a ir escalando hasta que sobre el final del periodo paleocristiano va a ser la religión del Estado romano, y por lo tanto va a empezar a adquirir cada vez más poder. Junto con eso vamos a ir viendo la transición entre representaciones escondidas en esas catacumbas muy sencillas, muy rústicas, hacia representaciones cada vez más abstractas, más simbólicas y de mejor pericia técnica, ¿sí? Conforme este periodo vaya avanzando.
Bueno, hasta aquí hemos llegado con el periodo paleocristiano. Nos vemos en el siguiente video para hablar del periodo románico y de lo más conocido de la Edad Media. Muchas gracias a todos.